dar entrada a la compañía del Destraler. A su frente, Maite Morales Martínez como capitana. Campana decía, pues que fueron los primeros, muy pronto y bien vestidos, de gran talla bien fornidos, estuvo el cuerpo de hacheros. Tal y como ha dicho mi compañero, de la compañía de los hacheros se tiene referencias desde 1901. Participaron en las fiestas de 1947, siendo el capitán Batista Tonda Aragonés y Jaume Morales como primer teniente. Fue el año de la coronación de Santa Marta, vino el arzobispo de Valencia. Jaume el Chane impresionó por su forma de desfilar al llegar a la plaza. Se procuraba en aquella época que fueran de gran estatura los componentes de la compañía. Maite Morales, encima de su carroza tirada por dos bueyes, está haciendo levantar al público de su silla. En 1983 valencianizan el nombre de hacheros y se convierten en Destraler. Obtuvieron premio del ayuntamiento a las compañías en 1983 y 84. Personas rudas y fornidas trabajaban en los bosques inmediatos a Villajoyosa, participando con la contundencia de sus armas en las batallas cuerpo a cuerpo. El grupo de jovenzuelos que tan atípicamente realizan su desfile son toda una esperanza para nuestro futuro crecer.